Tengo una definición para usted. ¿Qué es una decepción? Dice, decepción es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o una persona. Se forma en unir dos emociones primarias, la sorpresa y la pena. La decepción, si perdura, es un desencadenante para la frustración y más adelante la depresión. ¿Usted se ha sentido decepcionado alguna vez? Supongo que sí, ¿no? Yo quisiera ver quién es el que me dice que no ha sido nunca decepcionado por algo o por alguien. Pero yo le pregunto, ¿Dios le ha decepcionado a usted? ¿Quién dijo que sí? No se crean. Bueno, miren, siendo claros, hay momentos y hay circunstancias que a veces nos llegan a surgir la idea de que Dios nos podría decepcionar. Por lo menos así ha sido conmigo. Pero inmediatamente viene de Dios, su Espíritu, y te dice, hey, ubícate, andas mal, eres tú. Pero ahora le digo, si Dios no le ha decepcionado, ¿la iglesia a usted le ha decepcionado? Seamos sinceros. ¿No? ¿Usted nunca se ha sentido decepcionado de la iglesia? Yo sí. He estado en otra iglesia y sí me he sentido decepcionado. Pero el punto que quiero que vea es que todos hemos pasado por experiencias a veces difíciles y complicadas y podemos llegar al momento de sentirnos decepcionados. Ahora, aquí dice la definición que es una insatisfacción. Yo le pregunto, en cuestión de la iglesia, ¿no podrá ser porque hemos sido mal enseñados acerca de lo que es la iglesia? ¿No será que esperamos cosas de la iglesia que no es lo que la iglesia debe dar? ¿O por la cual Dios fundó su iglesia y la conserva hasta el día de hoy? ¿No será que estamos mal anexionados, mal entendidos, mal enfocados? ¿Estamos pensando en nosotros antes de lo que Dios quiere mostrar al mundo con su iglesia? ¿No será que tenemos malas expectativas, erróneas, confundidas, que nos enseñaron mal tal vez lo que es la iglesia, que nos dijeron que era una cosa y es lógico? Si te dicen que te dan algo y dicen, ¿sabes qué? Esto que te estoy dando es para, por ejemplo, un sacapuntas, si lo quieres utilizar como crayón, pues es lógico que te decepcione cuando talles con el sacapuntas el papel y nunca pinte, ¿no? Pero ¿no será que nosotros nos hemos equivocado? Que hemos durante años pensado que la iglesia es una cosa y es totalmente contrario a lo que las escrituras nos enseñan. Ahora, yo también me siento desilusionado de la iglesia cuando veo hombres como un tal Joel Austin, ¿saben quién es? Un tal Rick Warren, Marcos Witt. Yo sí me siento desilusionado de la iglesia en el sentido de que veo a estos hombres como acumulan riquezas, tienen yates. Estaba viendo el otro día la mansión que tiene este señor Austin allá en Texas. Cuando llega el huracán último, le piden a la iglesia de este señor Austin que abra sus puertas. Es un edificio enorme. Vamos, con la capacidad para ayudar a su comunidad. Y el señor dijo, porque estamos inundados. Sacan una foto del lugar y el lugar pues no estaba inundado. En fin, creo que hay muchos hombres y mujeres que nos llevan a decepcionarnos de la iglesia. Y a veces ponemos nuestra vista en los hombres y en las mujeres o en las denominaciones antes que en el Señor de la iglesia y lo que Él quiere hacer con su iglesia. Estos hombres son realmente, creo yo, una vergüenza para Cristo. Personas que se enriquecen, hombres que en el liderazgo caen en relaciones adúlteras, que de repente los vemos, llegan sin nada y salen con unos carrazazos y unas cosas, y dices tú, wow, ¿de dónde le salió? Pues si llegó aquí sin nada. O hombres que centran las iglesias en sus personas. No es la iglesia de Cristo, es la iglesia del pastor fulano, del líder sutano. Y entonces la iglesia se convierte en el juguete de esta persona, en la institución que él maneja y administra, y por lo cuanto representa su persona y no la persona de Cristo. Yo creo que esas cosas sí nos hacen desilusionarnos. Pero hasta ahorita, si se fija, le he estado preguntando cosas acerca de nosotros y nosotros nos desilusionamos. Pero se pregunta usted, ¿Dios se desilusionará de la iglesia? ¿Se desilusionará de Roca Eterna? ¿De nosotros, de esta iglesia local? ¿Podría estar Dios decepcionado de nosotros como iglesia? Entonces, lo que hoy vamos a estudiar
quiero con la ayuda de Dios que hoy salgamos de aquí con una definición de lo que es una iglesia local. No una definición de esas que hecha por nuestras ideas o nuestras malas ideas, sino las ideas que vienen en la Escritura acerca de lo que es la iglesia, y al final, cuando nos den aproximadamente a las 12:30, podamos todos juntos decir, sabes que la iglesia local, lo que Dios tenía en su mente y su corazón para la iglesia local, para la iglesia Roca Eterna de Guadalajara, es esto. Y no nuestros malos conceptos, nuestras malas ideas, y a veces nuestras muy manipuladas ideas acerca de la iglesia. Por más que nos decepcionen muchas cosas, hermanos, la iglesia sigue siendo algo maravilloso. Maravilloso. ¿Por qué? Porque viene del corazón y la mente de Dios. No se le ocurrió a ningún hombre, a ninguna mujer, ni a ninguna denominación, pueblo o circunstancia. No, se le ocurrió y lo dio Dios mismo. Y si uno va a lo que Dios quiere de su iglesia en las Escrituras, no puede uno más que maravillarse. Dios escogiendo a pecadores para incorporarlos a su familia con el único objetivo de llevarlos hasta la gloria. Pero entre el proceso que nos escoge y vamos a la gloria, hay un lapso de tiempo. Ese tiempo es el que tenemos que aprovechar y darle la honra y la gloria mientras llegamos allá. Es un periodo de tiempo nada más. Usted es su escogido y usted va a llegar a la gloria, se lo aseguro. Si usted es un creyente en Jesucristo, si usted volvió a nacer, si el Espíritu Santo le selló, se lo puedo asegurar, usted va a estar con el Señor en la gloria. Pero mientras llegamos allá, Dios quiere algo de nosotros, nos tiene aquí con un propósito. Eso es lo que con la ayuda de Dios quiero que veamos, les digo, en 45 minutos, si Dios permite. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, el creador y el sustentador de todo lo que existe, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das esta mañana como iglesia, de honrarte, de conocerte, de adorarte y de escucharte. Eso es una gran bendición para nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. ¿Qué tú quieres cambiar de nosotros, en nuestras mentes y corazones, para poder ser útiles para tu obra? ¿Qué necesitamos cambiar? Que esa pregunta esté en nuestros corazones, nuestras mentes, durante todo este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. ¿Qué tú quieres que cambiemos? ¿Qué cosas están mal en nuestras mentes y corazones para que las podamos cambiar para tu honra, para tu gloria? Te pedimos tu ayuda, Señor. Todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de empezar a estudiar lo que Dios quiere de la iglesia, hay dos cosas que a mí se me hacen indispensables. No podemos entrar a esto si no entendemos estas cosas. Lo primero, ¿quién es el Señor de la iglesia? Cristo Jesús. Pero pareciera que a veces nos da mucho trabajo entender esto. De veras, gran parte de los errores por los cuales la iglesia avergüenza a veces a Cristo, por la cual nos decepcionamos de la iglesia, ¿sabe por qué es? Porque creo que no nos compartieron bien el evangelio. Creo que no hemos entendido realmente la profundidad del evangelio. El hecho de que usted se congrega aquí no le hace creyente. El hecho de que usted haya levantado una mano no le hace creyente. El hecho de que usted haya hecho una oración repetida por alguien que le dijo, a ver, junta tus manitas y repite después de mí, no le hace creyente. Creyente es aquel que, arrepentido de sus pecados, recurre a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, dejando de lado cualquier otra circunstancia, opción o idea o capacidad o filosofía que usted haya tenido antes, sea una religión, sea un conocimiento filosófico, sea haber nacido en una iglesia, en una familia creyentes. Eso no le hace creyente, no le hace un hijo de Dios. Es solo por medio de una regeneración, un volver a nacer, que usted puede llegar a Cristo, conocerle. Y hay una cosa muy importante, reconocer quién es Cristo. Cristo, muchos dicen, es el Salvador, pero también es el Señor. ¿Entiende usted eso? Jesucristo es el Señor. Y cuando muchas iglesias separan lo que es el Salvador del Señor, lo único que nos queda es la parte bonita, es en que si usted le pregunta a alguien, oye, ¿tú quieres que Cristo sea tu Salvador? ¿De qué? Del infierno. ¿Qué tengo que hacer? Acéptale. Ese concepto como me choca cuando es mal utilizado. Acéptale. Tú dices, bueno, pues ¿cómo no voy a aceptar algo así?
Si lo que tú me estás ofreciendo es que nada más lo que tengo que hacer es aceptarle, pues lo acepto. Viene. Me dices que me va a salvar, ¿verdad? Sí. O sea, que el infierno ya para mí no. Pero hay implicaciones. Si usted reconoce a Jesucristo, que es la parte importante y trascendente de esto, como quien Él es, como el Señor, Dios hecho carne, usted tiene que entender que ese que usted está reconociendo como Salvador es también el Señor. El Nuevo Testamento está repleto de referencias a que Jesucristo es el Señor. Busqué la cantidad de veces que aparece la palabra Kurios, que es lo que se traduce como Señor. Hay más de 700 referencias en el Nuevo Testamento a la palabra Kurios. Es un gravísimo error que una persona piense que puede acudir a Cristo y ser salvo, y que eso le significa que puede vivir su vida como usted quiera, que no va a haber cambios, que usted puede perfectamente seguir viviendo como antes, y entonces no tiene usted un Señor, tiene un Salvador, alguien que le va a salvar y que le va a librar de esto, pero no tiene a alguien sobre usted, no tiene a quien rendir cuentas, usted no tiene por qué ser santo, usted no tiene por qué congregarse, usted no tiene por qué obedecer. No es el Señor, es mi Salvador, y yo hago las cosas como yo siempre las he hecho. Me manejo con mi agenda, me manejo con mis tiempos, con mis conveniencias. Mi dinero sigue siendo mi dinero, mi tiempo es mi tiempo, y yo lo invierto como yo quiero. Gravísimo error cuando una persona no entiende quién es Cristo. Si Cristo es el Señor y tú dices que eres creyente, Él es tu Señor. Y si es tu Señor, Él es ahora tu amo. Tú eres su siervo, esclavo. Una traducción más fiel a la palabra doulos, que es siervo. Entiéndalo. No estamos llamados a vivir la vida en una libertad de ese tipo que nos enseñan allá el mundo de, tú haz lo que quieras. Tú puedes hacer con tu tiempo lo que tú quieras. No. El Señor Jesucristo fue muy enfático al decirles que cuando confrontó a los judíos, le decían, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. El ser humano, hermanos, fue creado para servir. O usted sirve a Satanás y sus propósitos, o usted sirve a Dios. No hay parte en medio. Y si usted piensa que usted puede estar en una parte en medio en que usted, sí, yo soy hijo de Dios, pero hago las cosas a mi manera y puedo hacer lo que yo quiera y no tengo nadie sobre mí, está muy equivocado. Y estoy convencido que gran parte de los errores que hay en la iglesia local se deben a que no hemos entendido que ya no somos dueños de nuestros tiempos, no somos dueños de nuestros dineros, no somos dueños de nuestras empresas, de nuestros trabajos. Tenemos un Señor a quien rendirle cuentas. Él los deposita en nuestras manos por un periodo de tiempo cortito, hermanos. Y vamos a rendir cuentas de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de dónde invertimos nuestras vidas. Y el evangelio de hoy es el evangelio ese de, tú ven, acepta, y vas a recibir bendiciones y vas a poder declarar y reclamar y hacer. Y nunca se nos dice o se nos aclara que la parte interesante de todo esto es que Cristo es tu Señor, que le vas a rendir cuentas y que Él es ahora tu amo, tu dueño, tu Señor. Y nos quedamos con la partecita esa cómoda y padre de, pues ya me salvó del infierno, yo puedo seguir haciendo mi vida como me plazca. Y entonces cuando uno lee, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, pareciera que nos están diciendo, oye, ¿no podrías venir el domingo? Ándale, ¿sí? Digo, yo sé que vienes cansado, algunos estás desvelado, ayer te la pasaste hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Estuvo padre la cena y todo. Pareciera que de veras como que es algo optativo, es como diciendo, y si tienes chance, no tendrás chance de, pues digo, mira, vamos a estudiar la Biblia, ándale, ven, por favor. Pareciera que de veras entendemos que Dios nos tiene que estar suplicando para que obedezcamos lo que Él manda. Y cuando Él dice, no dejando de congregar, pareciera como si fuera, bueno, si es que no tengo nada mejor que hacer, tranquilo, es 15 de septiembre, 16 de septiembre, estoy desvelado. O me invitaron a tal lado, yo puedo hacer lo que quiero. Oye, pero aquí hay un compromiso. No, esto es sencillo. Si tú no tienes nada mejor, si estamos como la tercera o cuarta opción, ¿no? Y de veras, hermanos, pareciera que no entendemos que Jesucristo es el Señor, nuestro Señor. No estoy diciendo que no falte ocasionalmente, no estoy diciendo que no vaya a pasear, no, tampoco.
Estoy diciendo que realmente consideremos el congregarnos como algo que Dios quiere para nuestras vidas y que demanda de sus hijos. No que está sugiriendo como algo, si tienes chance. Es terrible cuando ven. Y no podemos definir la iglesia local si no entendemos quién es el Señor de la iglesia. Que quede bien claro. Sería un gravísimo error de nosotros empezar a hacer una definición de la iglesia y decir, pero no, esto es optativo. Nosotros no tenemos Señor, nosotros tenemos un Salvador que nos salvó del infierno y lo demás no importa, no hay problema. Mire, le decía, hay más de 700 referencias, le voy a leer solo algunas para que se dé cuenta el concepto que tenía Pablo de Jesucristo. Porque pareciera que el concepto de Pablo no nos interesa, nos interesa el concepto ese que nos venden ahora. Pero el concepto de Pablo que compartió a todas las iglesias es este. Romanos 6:11, así también vosotros considerados vuestros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:9, dice aquí, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Corintios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En pocas palabras, el Nuevo Testamento no puede ser más enfático, hermanos. Cristo es el Señor. En Mateo 16:15 dice, y Él les dijo, vosotros ¿quiénes decís que sois? Y yo le digo, ¿usted qué cree que nosotros decimos al mundo de quién es? Porque pareciera que le decimos al mundo, ¿sabe qué les decimos al mundo? Cristo es bien buena onda. Cristo nos salvó pero es lo único que nos gusta decirles. Si se fija la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo ahora sí, a sus discípulos cercanos, dicen, bueno, ¿allá qué dicen que soy? Y unos le dijeron, bueno, pues el profeta, Elías, fulano. Y la pregunta sigue siendo, a mí me impacta que el Señor Jesucristo le dice, bueno, y ustedes que estuvieron aquí conmigo, que han pasado con tantas cosas, que han visto tantos milagros, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y yo creo que es la misma pregunta que puede hacer el Señor Jesucristo a la iglesia. Ustedes, iglesia, ¿quiénes dicen que soy yo? Porque pareciera que nuestros actos y nuestra forma de vivir la vida cristiana, que lo que decimos es muchas cosas, pero que no es el Señor. Toda definición, hermanos, que no contempla a Jesucristo como el Señor, está errónea, no es bíblica. ¿Me explico? Toda definición que extraigamos de las Escrituras, en la cual el Señor Jesucristo no sea el Señor, la cabeza, la autoridad máxima, quien guía a su iglesia, el dueño de la iglesia, ¿sabe que esa definición no es de la Biblia? Podrá ser de donde usted quiera, pero no es la definición de la Biblia. La Biblia es muy clara al respecto. Jesucristo es el Señor, la cabeza, la autoridad, el que sustenta y cuida, es el esposo, el dueño de la iglesia. Cualquier cosa que sea menos que esto, no es bíblico. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es la cabeza de la iglesia. Cuando ponemos a una persona, a una institución, a una organización o a un grupo de personas por cabeza de la iglesia, estamos ofendiendo, pecando contra Dios. Y eso es terrible, hermanos. Y a veces a quien ponemos son a las personas que idolatramos, sean pastores, sean líderes, ancianos, lo que sea. Ese es el primer punto. La segunda, que no hay que confundir lo que es forma y función. Por favor, escuche esta historia. Mire, antes de la Segunda Guerra Mundial, Suiza fabricaba y producía casi el 90% de los relojes del mundo. En el año 1970, año en que nací, los suizos todavía tenían el 60% del mercado. Yo recuerdo que mi mamá vendía relojes y traer un reloj suizo, era lo máximo. ¿Por qué? Porque eran apreciadísimos, ¿no? Bueno, pero al inicio de la década de los 80, 10 años después, su mercado era de menos del 10%. En 10 años cambió de tener un 60 a solo un 10. Y había empezado en un 90. ¿Qué pasó? El reloj de cuarzo fue introducido a los finales de la década de los 60 y los suizos decidieron no utilizar esta nueva tecnología mientras otros fabricantes de relojes sí lo hicieron.
por ejemplo, Seiko, Texas Instruments. Los relojeros suizos rechazaron el cuarzo debido a su comprensión de lo que era un reloj. No podían imaginarse un reloj sin engranes, resortes y ruedas, los cuales ellos manejaban perfectamente. Y ellos eran buenísimos haciendo relojes de mecanismo. Pero llegó el cuarzo. Bueno, dado que el cuarzo no utilizaba ninguno de estos, lo rechazaron. No había, en pocas palabras, para ellos, si no había mecanismos en granitos y todas esas cosas, no era un reloj. Bueno, en resumen, podríamos decir que perdieron la vista la función de los relojes. ¿Cuál es la función de un reloj? Dar la hora. No es tener engranes, ¿verdad? Y estos hombres se confundieron y definieron los relojes por sus formas. Por eso perdieron una gran oportunidad de mercadeo. Así como la definición de relojes de parte de los suizos resultó en la pérdida de una gran oportunidad, también la definición de la iglesia puede afectar dramáticamente a nuestra iglesia a la hora de cumplir el gran llamado y la gran comisión que tenemos. La definición de la iglesia revela lo que se espera de nosotros como iglesia. La definición de iglesia por parte de cada uno de nosotros, cada uno va a tener una definición, hermanos. A final de cuentas, cada quien tiene sus convicciones y va a entender lo que es la iglesia. Nosotros lo que queremos es que usted comprenda lo que es la iglesia. Pero al final de cuentas es una convicción personal. Si para usted la iglesia es un local, va a ser un local. Si para usted la iglesia es nada más lo que venimos a hacer los domingos, pero si para usted la iglesia es la esposa de Jesucristo, es aquella que se ganó con la sangre de Cristo, creo que usted le va a agarrar otro valor. La definición será un punto de referencia, la regla para medir en gran medida nuestro éxito o fracaso. Si como iglesia tenemos una pobre definición de la iglesia, entonces podemos fracasar rotundamente en nuestra misión. Si usted tiene un concepto equivocado y muy bajito de lo que es la iglesia, créame, es muy probable que fracasemos. Ya habíamos definido los propósitos de la iglesia. Dijimos que un propósito principal es exaltar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un propósito externo es alcanzar a los perdidos y un propósito interno es edificar a los obreros. Si nos equivocamos a la hora de definir lo que es la iglesia local, posiblemente nuestro propósito principal podría ser exaltar a Dios, pero en lugar de exaltar a Dios, exaltamos a los hombres o a las denominaciones. Y entonces ya nos equivocamos en nuestro propósito principal. Si usted se equivoca o nos equivocamos en nuestra definición de iglesia, nuestro propósito externo, que es alcanzar a otras personas, se puede convertir en un evangelismo de que vengan, aquí va a haber sanidad, va a haber bendición, usted no se preocupe, aquí le vamos a arreglar sus problemas. Y entonces la iglesia otra vez se equivoca. Y esa definición errónea nos va a llevar a pensar que la iglesia aquí es para otra cosa que no es el evangelismo, que no es evangelizar correctamente a las personas. Otro propósito, ando medio lenta, interno, puede ser que la iglesia solo se satisfaga a sí misma. Nos reunimos muy padre, comimos el otro día, ¿no? El 15, muy rico, pero puede ser que en lugar de estar pensando en realmente crecer, conocer más a Cristo, estudiar la Biblia, pensemos que se trata de reunirnos, de solo comer, de pasar el tiempo. Hay que tener una definición clara de la iglesia para no caer en errores. Tengo más de 30 años de creyente, hermanos. Me estoy acercando, sí, más o menos. Y me he dado mucho cuenta que las formas suplen a la función. Me ha tocado ir a iglesias que tienen reunión lunes, martes, miércoles, todos los días. Que tienen club de niños, de adultos, y están llenos de actividades. Y luego pasa que si ese es su concepto de iglesia, luego llega a otra iglesia y se siente decepcionado. ¿Cómo? ¿No tienen club de fulano? ¿No van a hacer esto con los niños? ¿No nos van a llevar de paseo? ¿No van a hacer el tour ese que hacemos en la otra iglesia? Contratan un camión y nos llevan a muchos lados, ¿eh? Y en la otra iglesia, o sea, teníamos bibliotecas y todo. Y equivocamos la forma con la función. La iglesia tiene una función, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y a veces pensamos que si no es con las formas que tenemos acostumbradas en nuestras mentes, ya no es. ¿Cómo no hay reunión de...? Y entonces pensamos que esas reuniones, esos grupos, son la razón de ser de la iglesia. Y esto va más allá que eso. No estoy diciendo que un grupo no haga falta, que un grupo de jóvenes, para nuestros jóvenes no sería una gran bendición. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces confundimos, pensamos que porque no hay esas reuniones, ya no somos iglesia. O ya no es la iglesia que tú quieres tener. Y a veces tú lo que quieres tener es un club donde aventar a los chamacos.
¿sale? O tener una reunión cada semana para pues ir a divertirme, a que me diviertan, a que se ponga padre, ¿no? Entiéndalo, no nos debemos de confundir lo que es la forma de la función. Podemos caer en un grave, grave problema cuando confundimos las cosas. Y entonces sí, pensamos que es algo de la iglesia que no es y nos sentimos desilusionados. ¿Por qué? Porque no hay en los grupos, no hacen aquellas cosas, no hacen lo otro, no organizaron la fiesta del 15, imagínense, sacrilegio. No nos tomamos las fotos, no nos disfrazamos, ya, estamos mal, no somos iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿en qué momento un grupo de creyentes se vuelve iglesia? Porque me ha pasado otras personas que dicen, es que yo me junto con 2, 3 y pues ya está, ya no tengo que ir a la iglesia. Yo aquí tengo mi célula, aquí los jueves me reúno con 3, 4 oro y pues ya para qué voy a la iglesia. No hay que equivocarnos, hermanos. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y mucha gente utiliza esto para decir, aquí está mi hijo, mi hija, pues ya para qué voy a la iglesia. Aquí está mi esposa, tengo estos 4, ya somos 4, 2 en medio. En principio, Mateo 18 está en el contexto de disciplina. ¿Se ha dado cuenta de eso? Mucha gente dice esto, diciendo que ahí es cuando ya realmente Cristo está en medio de nosotros. Eso es un gravísimo error de interpretación. Este pasaje habla de la disciplina en la iglesia. ¿Sale? Entonces, ¿Cristo está en los corazones de los creyentes, sí o no? Nosotros no tenemos que andarle pidiendo que venga Cristo a nuestros corazones, ya no. Cristo está en el corazón del creyente. Este contexto está en el contexto de una disciplina que se va a ejercer en la iglesia. Por lo tanto, dice, cuando esto se dé, yo voy a estar ahí en medio viendo que se ejerza la disciplina en la iglesia. ¿Qué hay que ver? ¿Qué debe de cuidarse para que sea realmente una iglesia? Bueno, primero que se predique la palabra. Si no se predica la palabra, no puede usted decir que está usted en una iglesia. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted se congrega y no estudia la palabra de Dios, olvídese, de eso no es una iglesia. Si usted no administra las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, usted no puede decir que eso sea una iglesia. Si no hay disciplina interna, y esto es muy importante, hermanos, si no hay disciplina interna, olvídese de que sea una iglesia. Desafortunadamente en esta iglesia hemos tenido que disciplinar a hermanos, personas que creemos que son creyentes, pero que no se sujetaron a Jesucristo. No es divertido, no es sencillo, pero es necesario. Que usted se congregue con 2 o 3 personas y no significa que sea una iglesia. Necesita usted congregarse en un lugar donde haya estas cosas, el bautismo, la Santa Cena, donde haya disciplina cuando alguno de los hermanos no se sujeta a Cristo, que haya una buena predicación de la palabra de Dios. No hay que confundirnos, porque entonces dicen, pues me quedo allá en mi casita y ya estuvo, ¿esto es iglesia? No, eso no es iglesia. Otro punto que es importante decirles es lo que no es la iglesia, y aquí me van a apedrear, pero ahí les va. La iglesia no es un club social, no es un club social. No venimos aquí a divertirnos, no tenemos nada que hacer en nuestras casas, venimos al club, no es un club. No es un hospital, no es un hospital, aunque aquí a veces nuestros hermanos médicos nos ayuden, no es un hospital. No quiere decir que no nos ayuden, fíjense bien. Y cuando digo que no somos un club social, no quiere decir que no nos reunamos y nos divirtamos, no. Pero no es eso la iglesia. No es un comedor público, aunque a veces comemos mucho aquí. ¿Están de acuerdo? Comemos mucho, pero no es un comedor público, no es la función de la iglesia. No es un museo, no es un edificio espectacular. La iglesia no es esto que está aquí. No es un recinto tradicional para venerar imágenes, no lo es la iglesia. No es un centro de entretenimiento para que usted lleve a sus hijos, para que llegue con los hijos. No es esa la función de la iglesia, aunque aquí con mucho gusto se le educa a los niños en la palabra de Dios. No es una junta de conciliación y arbitraje para que usted traiga sus problemas que trae allá, los traiga aquí a la iglesia y decir, ¿sabes que tengo un problemón con mi vecino o con un familiar? No es una junta de conciliación y arbitraje, aunque ayudamos a las personas con mucho gusto, pero es el Señor el que arregla las cosas, no la iglesia. Y si usted no se sujeta a Dios, por más que pueda venir aquí, no va a pasar nada. No es un banco, no prestamos dinero. Aunque a veces nos ayudamos cuando algún hermano pasa por algún problema, pero no es un banco.
No es un psiquiátrico, aunque escuchamos con mucho gusto a las personas cuando tienen problemas, pero no es un psiquiátrico, ¿sale? No es un organismo de asistencia social, no estamos enfocados en que toda la gente tenga bienestar social, no lo es. No es una escuela, aunque sí enseñamos. Usted no nos trae aquí a los niños y usted se puede ir y no es esa la idea. No es un centro comercial, no se viene aquí a hacer vendimias. No es un partido político, no se hace aquí proselitismo político, ¿sí? Eso no es la iglesia. Y es una cuestión de actitud a veces la que nos falla. Mire, abra sus Biblias, por favor, ayúdeme con eso. Quiero narrarle una historia que a mí se me hace muy interesante y que declara para mí mucho la actitud con la que a veces venimos los domingos a la iglesia. Escuche la siguiente historia. Segunda de Samuel, capítulo 24, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 24. ¿Se acuerda lo que había pasado con el rey David? El rey David se le ocurre una idea maravillosa, de esas que a veces se nos ocurren a todos, ¿no? Pensamos que vamos a inventar el hilo negro. Pues resulta que el rey David se le ocurre una idea maravillosa, quiere inventar el hilo negro. Segunda de Samuel, capítulo 24. En los primeros 17 versículos nos cuenta lo que pasa. Al rey David se le ocurre hacer un censo. ¿Recuerda la historia? Se le ocurre hacer un censo al rey David y hay una consecuencia funesta para el pueblo. Empieza a haber una gran mortandad. Y se dice ahí que el ángel venía haciendo una mortandad espantosa, producto de la soberbia, porque sus siervos le dicen al rey David, ¿para qué haces el censo? No tiene caso. Tú no dependes de los hombres, no dependes del ejército, nosotros dependemos de Dios. ¿Ok? Bueno, esa es la historia, el contexto de la historia. El rey David no escucha a sus siervos y manda a hacer el famoso censo. Pues hay una consecuencia, empieza a haber una gran mortandad. Y dice ahí que el rey David dice, se arrepiente, manda un profeta, le dice, ¿qué quieres que hagamos? Les da opciones y la cuestión es que el Señor en algún momento en el versículo 18 le dice así, segunda de Samuel 24, 18, dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. En el Antiguo Testamento, hermanos, vemos cómo todas las personas, absolutamente todas las que se querían acercar a Dios, tenían que venir preparados. Usted no podía acercarse a Dios como diciendo, ay, por cierto, vamos a ir al templo. Oye, pues, ¿qué hacemos? No tiene nada que hacer, pues vamos al templo. Es sábado, hay que acercarnos al templo. Usted no se podía acercar a Dios con una actitud irreverente. David le ofrecen, le dicen, ¿sabes qué? Agárralo, yo te lo doy. Este hombre se sentía muy orgulloso o honrado con que llegara el rey y él dice, aquí está lo que necesites para ofrecerlo. Y el rey David, y esa es la parte que quiero que usted entienda, el rey David dijo, yo no voy a ofrecer algo que no me cueste. A veces, hermanos, pienso que todos queremos llegar aquí al templo, a donde nos congregamos, porque no es el templo la iglesia, sino nosotros, con una actitud de que no me cueste, lo menos que pidan de mí. Si me piden cantar, canto bajito. Si me piden ofrendar, lo que me sobre. Si me piden que escuche la palabra de Dios, la parte que me guste, porque si a mí me empiezan a decir cosas que, ¿me explico? Pareciera que nuestra actitud no es de venir a referenciar a un Dios
El Dios del universo, el que creó cada átomo que usted ve aquí, Él lo creó. Pareciera que venimos aquí en una actitud de, pues, podemos acercarnos a Dios como queramos. Podemos acercarnos sin haber escuchado la palabra de Dios en toda la semana. Nunca abrí mi Biblia en toda la semana. Puedo acercarme a Dios sin nunca ver si tengo pecado, sin confesarlo. Llego y pues, era importante que se preparara la gente, que por eso pedía los animalitos. ¿Recuerdan cuando lleva al Señor Jesucristo sus padres? Chiquito. Ellos eran una familia pobre, dice que tuvieron que ofrecer unas tortolitas. Lo más simple, no alcanzó para más. Pero estos hombres y estas mujeres, José y María, en su situación económica que uno asume que era complicada, compran las tortolitas y las presentan. No te podías acercar a Dios con actitud irreverente. Dios no necesitaba las tortolitas ni los cabritos. El Señor Jesucristo canceló todo eso. Él ya es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Eso ya no. Pero la actitud del corazón debe ser la misma, de decir, yo voy a congregarme, voy a alabar a mi Dios, voy a cantarle, le voy a dar lo mejor de mí. No se vale que lleguemos aquí y pensemos, 2 horas y a ver qué se les ocurre ahora a Pedro y a ellos, y ahora de qué van a predicar. Hermanos, yo veo en estos hombres, veo en el corazón de David una actitud de, es para mi Dios, yo no puedo jugar con esto, no puedo yo andar como si fuera algo sencillo, simple, simplón. Venimos a adorar a Dios. Imagínense que aquí estuviera el estrado de Dios, aquí sus pies, y uno llega y le cantas, y ahorita yo escuchaba a Margarita y dice, pues, cantemos. Te está escuchando Dios te está escuchando. Y ahorita Dios está viendo el corazón de cada uno de nosotros, está diciendo, ¿se dan cuenta de eso? Entonces, si nosotros somos tan displicentes con las cosas sagradas, imagínense cómo Dios puede estar muy decepcionado de nuestra actitud. Se los digo con todo cariño, hermanos. Somos llamados, Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es una sugerencia, es algo que Dios le dice a su pueblo. Así deben de ser. ¿Qué es la iglesia local, hermanos? Primero, es una institución, está instituida, tiene un origen divino, no es de hombres. Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá sobre ella. La iglesia es un grupo de adoradores que creen y que crece por disposición divina. La iglesia no salva, hermanos. El que salva es el Señor. La iglesia no salva. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia no salva, es el Señor el que salva. Y Él añade. Cada vez que viene una visita, y si hay alguien que nos visite, nos sentimos muy honrados, porque estamos ciertos de que Dios le trajo, no fue una cuestión de que nosotros, es Dios quien le trae. Y tenemos un mensaje que dar. Gracias a Él que tenemos un mensaje que dar. La iglesia es un grupo que enseña y predica la palabra, Hechos 11:26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ojalá nuestra iglesia enseñara a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Para que Cristo esté allá arriba de esa columna. La columna, el baluarte es el cimiento. Si ustedes veían fotos de columnas antiguas, tenían un cimiento, una cosa regularmente cuadrada, y ahí ponían entonces ahora sí la columna. Ese es el baluarte, el cimiento, la base, y luego está la columna. Y la idea es que arriba de una columna soporte algo, muestre algo. La idea es que la iglesia debe mostrar a Cristo y tenerlo ahí, arriba. Esa es la idea. La iglesia persevera, es el grupo que persevera en la oración, en la comunión, en la doctrina y en las enseñanzas. Y perseveraban en la doctrina los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Si estas cosas, que sí es la iglesia, la ponemos en nuestra definición de iglesia, tenemos la esperanza de no decepcionar tanto a nuestro Dios. Le voy a dar unas definiciones y después pasamos a la que le quiero proponer. Vea estas definiciones y usted dice si están bien o mal. Estas definiciones vienen de un estudio que nos compartieron y dice así: una iglesia es un grupo de personas que se aman y dan preferencia el uno al otro, se aceptan, se cuidan los unos a los otros, sobrellevan los unos los otros las cargas, se perdonan, se animan y se edifican los unos a los otros, se estimulan al amor y las buenas obras, confiesan sus pecados unos a otros, oran unos por otros y se aman unos a otros. ¿Le gusta? Una iglesia es un grupo de personas que se aman y dan preferencia el uno al otro, se aceptan, se cuidan los unos a los otros, sobrellevan los unos a los otros sus cargas, se perdonan, se animan y se edifican los unos a los otros, se estimulan al amor y a las buenas obras, confiesan sus pecados unos a otros, oran unos por otros y se aman unos a otros. Como que es mucho unos a otros, ¿no? Y no digo que esté mal, pero creo que está muy centrado en esto. Yo cuando lo leí dije, no. Otra, una iglesia local neotestamentaria, ¿qué tal el término? Es una asamblea organizada de creyentes bautizados en el cual mora la presencia de Jesucristo, quienes se reúnen regularmente para adoración, instrucción, compañerismo, la Santa Cena y el bautismo de nuevos creyentes, bajo la obediencia de la palabra de Dios, supervisado por los ancianos, quienes reciben ayuda de los diáconos, poniendo en acción los dones que Dios ha dado a los miembros para edificar esta congregación local, resultando en un testimonio del evangelio localmente y en todo el mundo. Me gustó más, pero creo que hay unas cosas que podríamos mejorar. Y una última: la iglesia local es un edificio donde gente se congrega para recibir servicios religiosos, impartidos de ministros profesionales, sopas, quienes han sido entrenados específicamente para dirigir reuniones cada domingo por la mañana y otras actividades para la gente, tales como bodas y funerales. ¿Qué? ¿Les gustó más esa? No. Si vamos a definirlo, y vamos a terminar con esto, les sugiero que consideren lo que les he dicho. Una definición que tenga a Jesucristo como Señor, que tenga más que formas, funciones, ¿sí? Y que exalte sobre todo a Jesucristo como el Señor y la cabeza de la iglesia. Yo hice una, se la comparto, usted haga la propia, en base a todo lo que acabamos de leer y estudiar, porque les digo, a final de cuentas es una convicción que cada quien va a tener. Si para usted la iglesia es nada más el lugar donde se congrega los domingos, así va a ser. Así va a ser. Yo le puedo leer 1000 definiciones y eso va a ser para usted. Pero, como dice el Señor, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? La iglesia Roca Eterna, ¿quién le dice, quién es Jesucristo para nosotros? ¿Y qué le decimos a la gente de que viene de fuera? ¿Quién es Jesucristo? La iglesia local, puse yo, es el cuerpo de creyentes que han sido bautizados en el Espíritu Santo, que tienen por cabeza y Señor a Jesucristo, que es columna y baluarte de la verdad, y que en obediencia se congrega, ora, adora y cumple con las ordenanzas de su Señor en amor, y tienen por sumo gozo y meta glorificar a Dios a través de vidas santas que adornen el Evangelio de Jesucristo hasta su venida en gloria y gran poder. Para mí, les digo, eso es lo que yo puse. Ustedes hagan la propia, pero sobre todo tengan una convicción bíblica acerca de la que es la iglesia. A mí me tocó compartir este tema de definiendo la iglesia local. Y lo único que les puedo decir es que la iglesia sigue siendo algo precioso, hermanos, algo que nació del corazón de Dios. ¿Cómo venimos a ella? ¿Cómo vivimos la vida en la iglesia? ¿Cómo funcionamos dentro de la iglesia? Depende de cada uno. A final de cuentas, toda iglesia, el testimonio de una iglesia local no es más que la suma del testimonio de cada uno de nosotros. De Arturo, de Betty, de todos los que estamos aquí. ¿Qué hemos hecho para que no esté decepcionado Dios de Roca Eterna? ¿O qué hemos hecho bien para que Dios diga, miren, ese grupito de 80 personas que se congregan en el Mariano Otero, sí es mi iglesia, sí es mi iglesia,
sí es una iglesia de Jesucristo. Realmente cumple gran parte, porque ninguna es perfecta. Están hechas de hombres, entonces las iglesias, ninguna es perfecta. Pero son iglesias que realmente quieren glorificarme. Realmente quieren cumplir el propósito por el cual nos tiene aquí. Va a ser la suma de cada uno de nosotros, hermanos, de tus dones, de tus talentos, de tu inteligencia, de tu capacidad, de ponerte realmente como siervo de Jesucristo y no venir a servirte de la iglesia, porque a veces pareciera que esa es la idea. Yo voy a la iglesia a servirme de ella, en lugar de decir yo voy a servir, a ofrendar, a darme. Y no me refiero nada más al dinero, hermanos, ¿eh? Cuando digo ofrendarme es como les decía, vengo a entregarme. Los domingos nosotros venimos a entregarnos a Dios, no a ver qué me dan, cuánto me divierten. Esos cantos sí me gustaron, los otros no. Ese canto es tan viejito. Uy, con pistas, no inventen, ¿cómo se les ocurre? Eso ya ni existe. O sea, quieren que me quede una hora después a estudiarla. No inventen, el partido empieza pronto. Ya empezó la NFL, ¿no? No sé, hermanos, les dejo esto que Dios puso en mi corazón al estudiar este tema. Ojalá realmente podamos reflexionar qué es nuestra definición de una iglesia local. Y si es una definición que realmente sea extraída de la Biblia, entonces hay que honrar lo que decimos. Si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, que así sea. Si decimos que es una iglesia que persevera en la doctrina,